Muy buenas tardes para todos. Bueno, este es nuestro tercer encuentro virtual, nuestra sesión de actividad de aprendizaje número 3. Ya pasamos la mitad del recorrido en la formación de nuestro curso. El día de hoy, como en ocasiones anteriores, voy a dar las indicaciones para poder desarrollar esta semana de formación y llevar a cabo la actividad de aprendizaje número 3, en la cual tenemos una actividad de aprendizaje o evidencia para entregar y recuerden, debemos hacerlo siguiendo las indicaciones de la guía de aprendizaje y leyendo el material de formación en el componente formativo 1 y 2 que aparecen dentro de la carpeta de actividad de aprendizaje y guía. ¿Listo? Todo está ahí. Bueno, estamos dando tiempo a ver si se nos unen los compañeros aprendices. Bueno, para ir avanzando, entonces yo voy a ir empezando a compartir mi pantalla. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento ya no me van a poder ver en la cámara. ¿Listo? Vamos por aquí. Luego, compartir. Compartir una ventana. Segundo. Aquí. Listo. Bueno, en ese momento ya tienen que estar viendo la imagen de mi pantalla en sus equipos. Estamos ya dentro de la plataforma Sayuna. Yo ya ingresé con mi usuario y contraseña. Recuerden mi nombre es Ronaldo Alberto Tombo Ruiz. Soy su instructor tutor virtual de este curso de acciones de prevención y manejo de las violencias de género. Vamos a ingresar a nuestra ficha. ¿Sí? Recuerden la ficha. Siempre deben tener en cuenta el número de su ficha, ¿no? Para saber a qué grupo pertenecen. En este caso es la ficha 322-2885. 322-2885. Vamos a dirigirnos hacia la parte inferior de nuestro curso. Recuerden siempre revisar anuncios, participar del foro de dudas e inquietudes y de el chat de nuestra plataforma para interactuar con el instructor. Revisen el cronograma para que no se atrasen en las fechas, estén pendientes de todos los horarios y las sesiones en línea. Quienes no hayan participado, participen del foro social y vamos ahora sí a la carpeta de actividades de aprendizaje y guía, donde recuerden, tenemos un documento guía que es único para todo el curso, ¿sí? Es una sola guía, ahí está todo, y dos materiales o componentes formativos. El primero, la violencia de género y su marco normativo, y el segundo, rutas de restablecimiento de derechos y acciones de prevención. Para esta actividad de aprendizaje número 3, vamos a centrarnos en el componente formativo 2, rutas de restablecimiento de derechos y acciones de prevención. Y la actividad de esta semana es el caso estudio de factores de riesgo y rutas de protección. Vamos a ir directamente a la guía de aprendizaje para que vamos avanzando. Vamos a darle clic en acceder al recurso educativo. Es nuestra guía de nuestro curso, acciones de prevención y manejo de las violencias de género, es correcto. Aquí está la competencia, los resultados a desarrollar y la duración total de nuestro curso, 48 horas. Ya nosotros revisamos esta introducción y la parte inicial de la guía en las sesiones anteriores, así que vamos a ir hacia abajo. Ya desarrollamos la actividad de aprendizaje 1, que era la matriz, aquí la están viendo. Ya desarrollamos la actividad de aprendizaje 2, que era el mapa mental, y vamos ahora con la actividad de aprendizaje 3.
cuyo título o temática es establecer acciones para la protección y prevención de la violencia de género en el marco de las rutas y protocolos de atención. Esta actividad se enfoca en el reconocimiento de la ruta de restablecimiento de derechos, metodologías de intervención, componentes, etapas, estrategias para el manejo y la educación, a partir de lo cual usted podrá definir la intervención requerida en una situación de violencia de género y de igual manera activar la ruta que corresponde según la necesidad. ¿Listo? Duración de esta guía, esta semana entera, 12 horas, ¿sí? 2 horitas diarias, 1 horita diaria, 2 horitas día de por medio. O si no puede en semana, bueno, el fin de semana, pero no deje ingresar a su plataforma, ¿sí? Recuerden, por asistencia nos pueden sacar del curso y no lo hace el instructor, sino automáticamente la plataforma. O sea que participen, así sea por raticos, ingresen, ¿sí? También es válido. Bueno, evidencias. La evidencia a desarrollar es el caso de estudio, factores de riesgo y rutas de protección de la actividad 3, evidencia 1. Antes de comenzar con la construcción de la evidencia, es preciso que sepa que un protocolo es un conjunto de reglas sobre las cuales gira una actividad específica y que permite llevar una secuencia de un proceso o procedimiento con el propósito de tener las reglas claras, unificar los criterios. Para esta evidencia debe considerar que el protocolo se construye a partir del caso asignado por el instructor. Bueno, en realidad ya está aquí dentro de la guía, ¿no? Yo no me voy a inventar un caso, ya está hecho. Entonces, para que todos tengan las mismas condiciones. ¿Listo? Del cual se debe hacer una lectura y análisis para definir el paso a paso del protocolo, dando respuesta a la situación problemática planteada sobre la ruta, estrategias e intervención a realizar. Básicamente el protocolo es el paso a paso, la atención que usted va a realizar desde el inicio hasta el final para ayudar a la persona que está siendo víctima. ¿Listo? Ahora, veamos cuál es el caso. El caso, recuerden que es una situación hipotética. Bueno, que se asemeja a la realidad, ¿no? Dice, Ana es una mujer de 30 años que vivió con sus padres hasta su matrimonio. Después de su matrimonio, vivió ya con su familia nuclear, siendo la mayor de 3 hermanos. Perdón, antes de su matrimonio, ¿no? Vivió con su familia nuclear, siendo la mayor de 3 hermanos. Sus padres fueron dadores de todo lo que sus hijos necesitaban, por lo tanto, Ana nunca tuvo ninguna necesidad económica. ¿Sí? Padres proveedores, tal vez ambos trabajaban, tenían un hogar organizado, bien educado, en armonía, que probablemente no pasaba mucha necesidad, ¿no? Entonces tampoco los hijos tuvieron que enfrentarse a la vida de una forma temprana, ¿no? O a temprana edad. El padre de Ana fue muy estricto en la crianza, es decir, mucha educación, ¿no? Como Ana era la única mujer, tuvo que ver cómo sus hermanos gozaban de libertades que ella nunca disfrutó. Ojo, ahí ya hay un problema, ¿no? Una cosa es la educación, el control de los hijos, y otra cosa es tener preferencias entre ellos. Y miren, aquí las preferencias son del tipo machista, ¿no? Más hacia un sexo. Bueno, entonces, a pesar de que tuvo una vida aparentemente normal, pues no tuvo tantos privilegios como los hermanos. Salir a divertirse, tener novio y mantener relaciones sociales fue difícil para ella, ¿sí? Ya que siempre fue muy cuidada, sobreprotegida, diría yo. No podía llegar tarde a casa y sus hermanos también la controlaban y la vigilaban. Ana, cuando tenía 19 años, conoció a un chico llamado Juan. Él era muy parecido a su familia.
La cuidaba, no la dejaba salir sola y vivía muy pendiente de ella. Grave error, ¿no? No estamos hablando de que era un chico normal a ella, ¿cierto? O como los demás, sino alguien similar a las condiciones que tenían o presentaban su padre y sus hermanos. Entonces, no estábamos cambiando nada, ¿sí? Bueno, estos aspectos que Ana veía muy positivos en su relación, imagínense, porque para ella era algo normal, ¿sí? Lo vivía con su padre, lo vivía con sus hermanos, ahora lo vive con su novio, es normal para ella, ¿listo? Ana y Juan se fueron a vivir a otra ciudad, ya formaron su hogar, fueron para otra parte, por un tema de trabajo de su esposo, ¿sí? Fue más que obligación. Ella también había terminado su carrera en medicina, imagínense, con tanto esfuerzo y logró finalmente hacer una carrera. Sin embargo, no logró hacer su año rural, ya que Juan debía viajar y le dijo que ya no necesitaba seguir con eso. O sea, no terminó su carrera solo porque la otra persona se lo dijo, que no lo hiciera. Otra cosa negativa en esta relación, ¿no? La convivencia se hizo difícil ya que Ana no tenía muchas responsabilidades más allá de los quehaceres domésticos, lo que hacía que se generara un malestar, ya que Ana quería terminar su carrera, trabajar y tener su propio dinero. Sin embargo, se sentía presionada al estar en la casa. Además, en la nueva ciudad no conocía a nadie. Imagínense, totalmente sola, aislada y con todas esas restricciones, ¿no? Cuando Ana se quedaba en casa, salía para buscar una plaza para hacer su rural. Es decir, si su esposo no estaba, ella, mientras él no se diera cuenta, estaba buscando cómo hacer su rural. Que fuera cerca para no tener problemas con Juan. Efectivamente salió la posibilidad de hacerlo y llegó a casa muy contenta a contarle la noticia a su esposo, la cual no fue muy bien recibida, imagínense. Sin embargo, accedió esta persona llamada Juan, y Ana inició su proceso, ¿sí? Allá regañadientes, ¿no? Lo que Ana nunca esperó es que este anhelado sueño de terminar su carrera fuera sinónimo de tantas culpas y sufrimiento emocional. Juan controlaba sus salidas, llegadas, no podía demorarse luego de salir del hospital más del tiempo que él había contabilizado, la llamaba de forma insistente todo el día y si ella no respondía había más problemas ese día. Ana recuerda expresiones como abandonaste tu hogar, nunca tienes tiempo para mí, la casa es un desastre. Por otro lado, el tema de los celos cada vez se agudizaba. Ningún compañero de trabajo podía llamarla porque para Juan esa era una ofensa y siempre decía que si ya tenía otra persona, por eso nunca estaba en casa. Ana sufrió mucho, lloraba en silencio y no se atrevía a contarle a su familia lo que estaba pasando, porque tampoco pensaba que lo que estaba viviendo estuviera mal, porque en su familia, con su padre y hermanos, había vivido algo similar. ¿Ven? Entonces, la educaron así, es lo que ella piensa que está bien, más si lo analizamos no es la realidad, ¿no? Ana llegaba muy tarde de sus turnos y cansada, y sin embargo debía organizar la casa. Además, en muchas ocasiones se vio obligada a tener relaciones sexuales con su esposo porque era su deber. Imagínense. Un día Ana, llena de dolor y rabia por lo que estaba viviendo, confrontó a Juan y nunca pensó que su respuesta fuera una golpiza
que la dejó en cama por 3 días. Juan, muy arrepentido, la llenó de detalles pidiendo perdón, ¿no? Eso siempre pasa. Y le decía que ella lo había llevado al límite con su actitud. O sea, ahora para completar es culpa de ella. Ana se sentía confundida, no sabía si realmente ella era la culpable de que su matrimonio se estuviera acabando. Y a lo mejor sí creía eso, ¿no? Ana jamás pensó que lo sucedido se volviera a presentar y tampoco habló con nadie de lo ocurrido. Igual su mamá había sido golpeada muchas veces por su padre. Al poco tiempo Ana se da cuenta que está embarazada y Juan le dice que mejor no vuelva al hospital porque eso es un riesgo para el bebé, que él va a cuidar de ella y del hijo que viene en camino. Ana accede, se queda en casa y en la actualidad su hijo tiene 4 años, nunca pudo terminar su carrera, depende de su esposo un 100% en todos los aspectos y las decisiones son tomadas unilateralmente por él y ella prefiere obedecer y callar para evitar problemas. Actualmente Ana se encuentra hospitalizada por golpes severos en todo su cuerpo. La historia clínica dice que cayó por las escaleras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será cierto? Para analizar este caso, debemos desarrollar el siguiente taller. Responda a las siguientes preguntas para el análisis de caso. 1. Identifique los tipos de violencia que presentan el caso. ¿Sí? Sería la primera pregunta a desarrollar. Segundo, describa las razones por las que Ana continúa en esa relación desde su punto de vista, ¿sí? No desde lo que Ana cree. ¿Listo? Ana cree que eso es lo correcto, que eso está bien, que así la educaron, entonces así es. ¿Listo? No, desde su punto de vista analice, ¿sí? ¿Por qué cree que ella sigue ahí? 3. Establezca los factores de riesgo que llevaron a que Ana sea una víctima de violencia de género. 4. ¿Cuáles factores culturales considera están inmersos en esta dinámica relacional para que la violencia de género se presente? La cultura, la educación, el día a día, los mitos, los, las creencias que están arraigadas en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestras familias. ¿Sí? Miremos eso. Describe el protocolo a seguir para que se inicie el proceso de restablecimiento de derechos para Ana. Ese es el punto 5. Punto 6. ¿Dónde y cómo puede denunciar Ana y cómo puede protegerse ella y su hijo del agresor? Importante esto, ¿no? Entonces, protocolo, paso a paso de lo que se debe hacer. Y luego, ¿dónde Ana puede acceder con las rutas de atención y las líneas de comunicación directas a estas rutas? ¿Sí? Para denunciar, pedir protección y pedir atención para ella y su hijo. Y por último, ¿cómo debe actuar el personal de salud al darse cuenta de que Ana es una víctima de violencia de género? Piénsenlo bien, ¿sí? Porque son delitos y si uno está en salud, no puede ser cómplice de delitos, ¿no? Siempre hay que denunciar. ¿Listo? Esto lo organizamos muy bonito, copiamos todo el caso para que esto tenga lógica, ojo, en un trabajo escrito, un texto en formato Word, OpenOffice, LibreOffice o texto de Google, ¿sí? Es lo mismo. Si quieren, háganle una portada bien bonita, ¿no? Como los trabajos que uno entrega en el colegio. Portada, introducción, el caso, ¿sí? Copiamos, lo pegamos, miren que no tienen ni que escribirlo. Luego viene el taller con las preguntas, hay que copiarlas. Y finalmente el desarrollo de las preguntas, ¿no? Bien explicadas, ¿vale? Esas respuestas deben ser bien argumentadas. ¿Listo? ¿Cuánto
¿Cuántas páginas debe tener ese trabajito escrito? Pues contando la portada, el caso, el texto del caso, contando el taller con las preguntas y contando las respuestas, serían más o menos 4 o 5 páginas. ¿Listo? Un trabajito escrito. Bien bonito. Tienen toda la semana para realizarlo. ¿Listo? ¿Cuándo termina esta actividad de aprendizaje 3? El fin de semana. Y hoy apenas es martes. ¿Vale? Tengan eso en cuenta. ¿Qué vamos a entregar? El documento con el análisis de caso en formato de Office, Word o PDF. Aquí dice extensión máxima 3 páginas. No, ¿sí? Mínima diría yo. De 3 a 5 páginas más o menos sería lo que se les iría bien organizado, bien con, si pueden, con normas, ¿no? Y con APA, para que se vea bonito, algo bien presentado. Y me dirijo a la carpeta Actividad de Aprendizaje y Guía y busco la actividad de aprendizaje 3, la evidencia, caso de estudio, factores de riesgo y ruta de protección. Ingreso en el enlace, escribo en el cuadro de texto y debajo en el botón anexar subo o cargo mi documento. Finalmente, en la parte inferior derecha le doy al botón enviar y espero a que se actualice la página para que quede guardado. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a nuestra semana 3, la actividad de aprendizaje 3. Ya pasamos ahí la actividad de aprendizaje 4, que es para la próxima semana. Me regreso a la plataforma Sajuna. ¿Listo? Me regreso en la carpeta, actividad de aprendizaje y guía. Aquí está. Y démosle una revisada al componente formativo, que es el que deben leer para poder desarrollar esta evidencia. Damos clic en recurso educativo. Listo, aquí lo tenemos. Siempre va a haber una introducción. Aquí está el contenido, recuerden eso. Vamos a ver contenido. Van a encontrar, como siempre, videos, que es importante que los revisen. Y recuerden que si desean bajar el material, no pueden bajar la presentación, pero sí la bibliografía en la parte izquierda, en la parte superior izquierda, en el menú, van hacia abajo y buscan descargar material. Le dan clic y les va a descargar los documentos con los que se hicieron estas presentaciones, estas diapositivas. ¿Listo? Le doy cerrar, regreso acá y vamos avanzando. Listo. Diferenciar la violencia intrafamiliar de la violencia de género. Es difícil, ¿no? Van de la mano, podría decir yo. ¿Listo? Pero aquí están las diferentes, digámoslo así, clasificaciones en cuanto, primero, a las familias, para que entendamos eso, y luego a los tipos de violencia, aunque ya habíamos hecho una clasificación anteriormente. Miren, familias, familia nuclear, familia extensa, monoparental, superpuesta, familia pareja sin hijos, unipersonal, que será una familia unipersonal. Pues es una familia donde hubo familia, no es una persona soltera, sino que ella se quedó sola, ¿sí? Quedó viuda, quedó separada o simplemente la persona falleció o se fue, ¿sí? Entonces queda libre. Es unipersonal. Familia nuclear. Y aquí ya vienen entonces las formas de violencia. Miren, abuso verbal. Segundo, no me deja ajustar eso aquí. Abuso emocional o psicológico. Aislamiento. Abuso económico. Abuso sexual. Abuso físico. Si se dan cuenta, todas estas formas de violencia están dentro del caso, al igual que la familia, ¿no? Entonces, ahí vamos comparando para poder desarrollar la actividad.
Los factores de esa violencia, factores individuales, sexo, edad, biológicos, fisiológicos, socioeconómicos, condición laboral, nivel de educación, uso de sustancias psicoactivas, uso de alcohol, haber sufrido o presenciado maltrato en la niñez. A veces el maltratador convierte en maltratador a su víctima o a su hijo. Y a veces la persona maltratada, al ver un ambiente de maltrato, también sigue siendo maltratada a pesar de que cambia de vida y cambian los personajes, pero ella sigue siendo víctima. ¿Listo? ¿Cómo inicia? Miren, hay un inicio sutil, va aumentando la tensión hasta que puede haber daño físico o emocional. Luego hay una explosión violenta, que es la parte agresiva, y luego un periodo de calma que se llama la luna de miel. El arrepentimiento, que a veces, o la mayoría de veces, no es real. ¿Sí? El pedir perdón, perdóneme, dame otra oportunidad. Y así siguen y piden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oportunidades. O hasta que ya uno de los dos no pueda dar más oportunidades, ¿no? Y ojalá sea porque se alejó de esa persona y no porque fue víctima de la violencia. Aquí hay varios ejemplos, miren. ¿Cómo se da el abuso en el ámbito privado? O sea, dentro de la familia, dentro del hogar, entre las relaciones interpersonales. También en el ámbito público, que es en la comunidad, en el trabajo, ¿sí? Eh, en el día a día, en la calle. Seguimos. Y aquí viene la ruta de restablecimiento de derechos. Esta parte también hay que leerla para que puedan realizar la segunda parte del taller del caso de Ana. Miren, ¿dónde denunciar? Aquí está explicado, ¿sí? La ruta, el paso a paso para poder denunciar, pedir ayuda, pedir protección y atención en salud. Entonces aquí están las líneas, la línea púrpura, las instituciones, ¿sí? La Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, ICBF, Rama Judicial, Comisarías de Familia, Instituto de Medicina Legal. También hay un video para que lo revisen, ¿sí? Si tenemos las rutas de atención y las instituciones a donde nos guían esas rutas, también debemos tener canales de comunicación y líneas de atención, que son las formas que nos comunicamos con ellos, ya sea presencial, telefónica, vía WhatsApp, vía correo electrónico, videollamada, en fin. ¿Listo? Entonces aquí también está esa información. Referentes institucionales, bueno, hay aquí alguna información nacional, ¿sí? Y de eh, el centro de nuestro país, ¿no? En cuanto a la Fiscalía, la Policía, Medicina Legal, Comisarías de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo y Personalidad Municipal. En el caso de cada uno de ustedes, chicos, les recomiendo, hagan la búsqueda, pero con las líneas de atención locales, ¿sí? Pueden colocarlo nacional, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la línea nacional de la Fiscalía, pero a nivel local, en cada región, en cada municipio, en cada ciudad, hay una sede de la Fiscalía y hay un lugar para la atención de esas denuncias, como una URI. Usted debe tener la forma de comunicarse con esa entidad directamente por si lo llega a necesitar en algún momento. Entonces, busquen esa información, ¿sí? Eso se los pido encarecidamente. Es muy importante, miren.
policía, medicina legal. Por aquí tenemos comisaría de familia, Instituto de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo. Y aquí tenemos algunos correos electrónicos de la Fiscalía en cada departamento o ciudad principal, ¿no? Por si los necesitan. Líneas en otros países, miren, en España, Chile, México, Perú, bueno, acá en América, China, Japón, Emiratos Árabes, Turquía, Puerto Rico, Estados Unidos. Importante, ¿sí? Tener esa información. Medidas de protección, seguridad física, autoestima y restablecimiento de los derechos. Eso es lo que debemos solicitar y lo que deben brindar a la víctima en las instituciones que prestan los servicios de la ruta de atención. ¿Y cuál es la ruta? Obviamente, después de que identificamos la institución y accedemos a ella, nos vamos hasta allá. Entonces dice el protocolo: admisión de la solicitud, medidas de protección provisional, audiencia, etapa de formulación de la solución, o sea, los cargos, etapa de pruebas, etapa de fallo, incumplimiento de las medidas, ojalá no se llegue a eso, sanción de la multa, sanción del arresto y finalmente seguimiento. Bueno, y así sucesivamente. Recuerden, ustedes deben de leer todo el documento para que lo entiendan. Miren que no se ha acabado, hay más información y se continúa acá a una tercera página. Vamos a ir a la última para que puedan observar. ¿Qué hay en la última página? La ruta de atención ya complementada en el paso 3, derechos de las víctimas de violencia sexual, derechos y garantías de la atención integral, atención psicológica y física, oportunidad, metas, valoración, victimización y revictimización, ¿no? Eso es importante saberlo, conocerlo y entenderlo. Finalmente, la atención integral. Cuando decimos atención integral, es la atención completa, del principio al fin. Desde que inicia el problema, se presenta la denuncia, hasta que se da una solución y la persona, si es que tiene alguna secuela, algún inconveniente físico, de salud o mental o judicial, logra salir de esa etapa. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Volvemos a nuestra plataforma Sahuna. Nos dirigimos a la carpeta Actividad de Aprendizaje Guía por medio de los enlaces. Ya para finalizar, recuerden, en esta carpeta está todo. Para esta semana necesitamos hacer esta evidencia, la evidencia 3, caso de estudio. ¿Y cómo lo logramos? Leyendo la guía de aprendizaje y el componente formativo, rutas de restablecimiento de derechos y acciones de prevención. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Voy a dejar de compartir. Y regresar con ustedes a nuestra aplicación Microsoft Teams. Espero que con esto ha quedado claro qué es lo que se tiene que desarrollar esta semana, cuál es el material que deben revisar y también lo que nos dice la guía para la presentación de la evidencia. En este momento desactivo la grabación para que nos quede guardada.